aquí quiero pues agradecer el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya. En medio del contexto de seguridad que vive Sinaloa, la presidenta realizó la conferencia matutina desde Mazatlán y desde ahí envió un mensaje claro. Reconoció la coordinación con el gobierno estatal, agradeció el respaldo institucional y destacó el trabajo de las autoridades locales en materia de seguridad. Un mensaje que no solo fue protocolario, también fue político. Estas fueron sus palabras. La buena coordinación que tenemos con él y también pues felicitar y agradecer el trabajo del general Chazarino como secretario de Seguridad. Al general lo conocí cuando era jefa de gobierno, fue comandante de la primera zona militar, nos tocó desde ahí y ahora pues está al frente de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa con sus dificultades, pero pues es un hombre íntegro que está trabajando todos los días, y pues de la Fiscalía del Estado y obviamente pues el trabajo coordinado de todas las autoridades, Omar y su trabajo, el general secretario, el almirante secretario, particularmente aquí en Mazatlán la Marina tiene una presencia importante, y el Ejército que tiene una presencia, y la Guardia Nacional que también pues se está fortaleciendo. Entonces Sinaloa puede contar con la presidenta y con el gobierno de México. Va a ser un muy buen mundial. En medio de los hechos recientes que han marcado la agenda nacional, surgió una pregunta inevitable. ¿Cómo impactará esto en la imagen del país de cara al mundial? Desde la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de confianza. Aseguró que México estará listo, que será un buen mundial y que los turistas que visiten el país vivirán una experiencia de lo mejor. Un mensaje que busca proyectar estabilidad en un momento de tensión. Estas fueron sus palabras. Tenemos la certeza que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos, y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida. Gracias, presidenta. Después de la muerte del secretario de Nemesio Ceguera Cervantes, cuando cae un líder criminal, la pregunta no es solo qué pasó, sino qué viene después. Tras el operativo contra la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación, al secretario de Seguridad le preguntaron algo clave. ¿Hay información sobre un reacomodo interno? ¿Quién queda al mando? Existe ya una nueva estructura operando. En el combate al crimen organizado, el vacío de poder rara vez permanece vacío. Esta fue su respuesta. Cervantes, ¿cuál sería el reacomodo del cártel Jalisco Nueva Generación y qué liderazgos, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete de Seguridad, qué liderazgos ustedes detectan que pudiera asumir el control de este cártel, secretario? Como saben, pues el cártel Jalisco tiene presencia en varios estados. Sin embargo, los que pueden sustituir, o hay un liderazgo liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial. No ha habido un repunte de violencia, como podemos ver, el domingo fue cuando más problemas hubo, al día siguiente se empezó a normalizar, todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo alguno. ¿Estos 2 líderes quiénes serían, secretario? 4, sí. Pero 2 más probables, ¿no? Decía. Son 2 más probables, okay. Sí. ¿Quiénes son ellos? Pues están bajo investigación, nos gustaría… Ok, secretario, más allá de que es un tema de la Fiscalía General de la República, ¿cuál es el resultado que dio la necropsia de ley de Nemesio Ceguera Cervantes? Desconozco, ya lo informará la Fiscalía General de la República. Ok, secretario, ¿ha detectado algún esquema de extorsión a empresas mineras aquí en el estado de Sinaloa? En medio de la situación que involucra al sector minero, surgió una preocupación que va más allá del caso inmediato. Al secretario de Seguridad le preguntaron directamente: ¿se ha detectado algún esquema de extorsión? ¿Existen indicios de que empresas estén pagando cuotas al crimen organizado? Porque cuando la violencia toca sectores productivos, el impacto no solo es local, es económico y estructural. Esta fue su respuesta. ¿En Sinaloa ustedes han detectado algún esquema establecido? Por instrucciones de la presidenta tuvimos reunión no solo con la empresa donde trabajan los mineros, que están privados de la libertad, y las otras personas que lamentablemente fallecieron. No tuvimos contactos con otras empresas, y en el caso de esta empresa y de otras de Sinaloa no tienen ellos reporte ni quejas de extorsión ni denuncia alguna, ni tampoco habían tenido algún tipo o acto de molestia en esta empresa. Finalmente, secretario, actualmente ¿en cuántas facciones se divide el cártel de Sinaloa? Pues las 2 más grandes, es Chapitos y Mayos.
y ya después hay derivaciones, Chapos, Mayos, Chapo Isidro. Gracias, secretario. Gracias. También qué ha pasado con las fosas, que han sido todavía un tema de conversación y que al parecer se siguen trabajando en la zona de Concordia. Hay temas que no desaparecen con el paso de los días. En torno al hallazgo de fosas, volvió la pregunta que muchas familias siguen esperando responder. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Hay nuevos datos? ¿Por qué no se ha informado más? En la conferencia al secretario se le pidió claridad sobre el avance de las investigaciones y la información disponible, porque en estos casos el silencio también pesa. Esta fue su respuesta. Concordia. Sí, en el caso lamentable de los trabajadores mineros, como se informó, después de las investigaciones arrojadas, el ejército detuvo a 4 personas involucradas, uno de ellos generador de violencia, de los líderes de la célula delictiva y de los principales generadores de violencia en Concordia. Sobre las fosas, la Fiscalía General de la República va a informar, ese es un tema muy técnico, de periciales, y está en apoyo también de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Se tiene alguna fecha o han dado un plazo para conocer los avances de los resultados que allí se realizan en estas acciones? Hoy mismo lo reviso con la Fiscal General de la República, si me lo permite, y se lo informamos. Es un tema que tienen ellos muy técnico. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sobre la veracidad de las listas y ya informará la Fiscalía General de la República. Tras el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, comenzaron a circular versiones sobre supuestas narconóminas encontradas en el lugar. Listas, nombres, pagos. En la conferencia se le preguntó al secretario sobre la veracidad de esos documentos y qué información podía confirmarse hasta ahora. La respuesta fue clara. La investigación está en manos de la Fiscalía y cualquier dato encontrado será analizado conforme al proceso legal. Estas fueron sus palabras. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, y hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Entonces, una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podrá informar y iniciar carpetas cuando así lo corresponda. Secretario, pero aquí lo interesante pues es que estas nóminas o documentos que se encuentran pues mencionan sobornos a policías estatales, Guardia Nacional, funcionarios incluso, y también pues los pagos de halcones, etcétera. O sea, es pues vaya, el tema de estas nóminas improvisadas que demuestran pues el poder económico de esta célula o este cártel, ¿no? En cualquier caso, no solo en este caso, en cualquier otro caso, donde haya un indicio y una prueba clara para poder abrir o iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará en su momento. Pero o sea, se podría abrir ya de tajo pues el tema de una investigación a los policías estatales o vaya a los funcionarios que se hacen referencia. Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, policías estatales, algunos también de otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo. Pero se habla de políticos que están actualmente… De políticos no tenemos caso, tenemos de autoridades locales y de otros actores, pero no de políticos. ¿Pudiera detallar sobre la fuga de estos reos que se dio el domingo? En medio de un fin de semana marcado por hechos de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, se registró otro incidente que encendió las alertas. El domingo, mientras el país seguía atento a las repercusiones del operativo, se confirmó la fuga de reos del penal de Puerto Vallarta. La coincidencia en el tiempo no pasó desapercibida. Fue un hecho aislado. ¿Hubo relación con el contexto de violencia? ¿Ya están bajo control las autoridades? En la conferencia, el secretario de Seguridad fue cuestionado al respecto. Esta fue su respuesta. ¿Cuál es el número que pues se escapó literalmente de esta cárcel y saber cuántos han recapturado? El gobierno del estado de Jalisco informó oportunamente cuando fue la fuga, es un penal estatal. Inmediatamente hemos estado en comunicación permanente con el gobernador de Jalisco, él fue el que nos avisó de esta fuga. Inmediatamente el Gabinete de Seguridad, las instituciones que representan el Gabinete de Seguridad nos pusimos en coordinación para dar con el paradero de los que se habían fugado. Se fugaron 23 y antier la Secretaría de Marina detuvo a 4 de los fugados y estamos en búsqueda de los otros, en apoyo a las autoridades de Jalisco. ¿Cuál es el perfil de estos fugados? O sea, si son de alta de estos cuatro que estaban en un penal por delitos del fuero común y algunos sí por portación de arma de fuego, como es el caso de estos 4 detenidos. Sobre los otros que todavía restan por detener, le informo cuáles son los delitos por los que están en proceso. Secretario, usted menciona que 5 de cada armas decomisadas a nivel nacional pues provienen de Sinaloa. No. Las cifras también cuentan una historia. En la conferencia se planteó un dato que llamó la atención.
Una proporción significativa de las armas aseguradas recientemente se concentró en Sinaloa, y a nivel nacional, las autoridades reiteraron una cifra que se ha mencionado en distintos informes. Alrededor del 80% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tendrían origen en Estados Unidos. El tema no es menor. Habla de rutas, de tráfico transfronterizo y de un problema que no empieza ni termina en un solo estado. Estas fueron las precisiones que dio el secretario. No, el 20% de las armas aseguradas en el país se ha asegurado aquí en Sinaloa. 1 de cada 5 armas aseguradas en el país ha sido asegurada aquí en el estado. No que provenga de Sinaloa, sino que han sido aseguradas aquí en el estado. Exacto. Estas, pero provienen de Estados Unidos. El 80% aproximadamente proviene de Estados Unidos, sí. Y en el caso de los calibres más grandes de las ametralladoras, fusiles Barrett, cartuchos, etcétera, de alto poder, como lo informó el general secretario en su momento aquí en una mañanera, provienen de Estados Unidos. ¿Y ustedes están viendo, están investigando cómo están entrando, pues, por qué lado de la frontera? ¿Cuál es el Sí, hay investigaciones en curso que también tenemos intercambio de información con Estados Unidos. Pues nuestra prioridad es evitar también el flujo de armas a México, así como de ellos, pues es evitar el flujo de drogas a Estados Unidos. Termino. La revocación de mandato para… En la conferencia surgió una pregunta que toca directamente el futuro político. ¿Habrá revocación de mandato en 2027? La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. La respuesta fue corta, sin adelantos, sin definiciones. Dijo que más adelante hablarán de eso. Y con eso, dejó abierta la conversación. ¿De mandato para el 2027 sigue en pie? Ya vamos a hablar de eso después. O sea, no se está contemplando ahí en la… Ya vamos a hablar de eso después. Ok, pero nada más, ¿hay algunos detalles que vengan en la nueva propuesta? Ya, no. ¿No? ¿De eso ¿Queda no? igual? No, de eso es lo que presentamos, Ok. nada más. El hecho del pasado domingo en el estado de Jalisco, preguntarle, Presidenta, ¿cuántos elementos de las Fuerzas Armadas resultaron heridos y cuál es su estado de salud? Después de los hechos violentos del domingo, una de las preguntas inevitables fue el estado de los elementos que resultaron heridos. En la conferencia, al secretario de la Defensa se le pidió un balance claro. ¿Cuál fue el saldo de lesionados? ¿En qué condiciones se encuentran? Porque detrás de cada operativo hay cifras, pero también hay personas. Estas fueron sus palabras. Sí, general. El día de hoy se encuentran en instalaciones sanitarias, hospitales de primero y segundo nivel. Son 25 elementos. De ellos, únicamente uno está en una situación grave, inestable. El resto, afortunadamente, están estables. General, si me permite, que está tomando la palabra con el permiso de la Presidenta. En este mensaje que dio el pasado lunes, hablaba usted, general, de que había habido ataques a cuarteles militares. ¿De qué se trató, si nos puede comentar? A ver, vamos, fueron 2 eventos diferentes, relacionados, pero el primero fue la operación en sí. En esa operación, lamentablemente, fallecen 3 compañeros de nosotros. Después, en todo el estado de Jalisco, se llevaron a cabo ataques cobardes, porque fueron contra el personal de la Guardia Nacional que estaba transitando en carreteras. Realmente ese fue el asunto. Son 2 cosas diferentes. La operación fue exitosa, es donde fallece el Mencho, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a 2. Y en el resto de los eventos que se presentaron, donde falleció nuestro personal de Guardia Nacional, ahí fallecen 34 delincuentes y se detienen alrededor de 70 más. Gracias. Hay civiles que han sido reportados como desaparecidos, conductores de los tractocamiones, de los trailers que utilizaron. Tras los hechos de violencia del domingo, comenzó a circular otra preocupación. Reportes de personas desaparecidas, entre ellas transportistas y civiles que quedaron en medio de la jornada. En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estos casos y sobre qué información oficial se tiene hasta el momento. Porque cuando la violencia irrumpe en las calles, no solo deja daños materiales, también deja incertidumbre. Esta fue su respuesta. Que utilizaron estos delincuentes para llevar a cabo los bloqueos carreteros. ¿Tienen ustedes información de cuántos? De uno de ellos está trabajando la Secretaría de Gobernación en 3 casos. En el caso del pequeñito que resultó con quemaduras, que se está en contacto con la familia. En el caso del lamentable fallecimiento del
la mujer también se está en contacto con la familia y hay un caso reportado de un chofer que lo estamos buscando junto con todas las instituciones de seguridad. Este chofer es en el estado de Veracruz. ¿Está comprobado que sí lo bajaron de su camión? Pues es parte de la investigación, pero es muy probable. Presidenta, regresando al tema de la fuga de reos, sé que es un penal estatal.